Vamos a continuar con la serie de los fundamentos de la fe. Vamos a hacer un recuento. Hemos hablado de bibliología, que es la palabra de Dios, teología, el Dios de la Biblia, cosmología, el universo de Dios, antropología, la semejanza de Dios, angelología, el ejército de Dios, demonología, el ejército del enemigo, amarteología, la separación de Dios, cristología, hombre, Dios, soteriología, tan grande salvación. Y el domingo anterior, ¿cuál fue la del domingo anterior? Neumatología, el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, hoy quisiera iniciar, antes de decirles cuál es el tema del día de hoy, quisiera iniciar con una pregunta. ¿Importa cómo vivo hoy si el mundo va a terminar de todos modos? ¿Es importante cómo estamos viviendo hoy sabiendo que ya va a haber un final, que va a llegar un momento donde nosotros vamos a estar ante la presencia del Padre y vamos a tener que darle cuentas a Él? Es muy importante, porque ¿por qué les hago esta pregunta? Porque a veces los hijos de Dios vivimos como que si no hubiera un mañana. A veces no somos conscientes de lo que estamos haciendo, y cuando somos conscientes de igual forma lo hacemos. El tema del día de hoy tiene por título escatología, el final de los tiempos. Entonces, pensemos, ¿a qué les suena a ustedes escatología? ¿A qué les suena ese término? Ya les di una pista. Es el final de los tiempos. Y la escatología trata de los eventos que ocurren con cada ser humano después de su muerte y antes de la consumación de todas las cosas. Entonces, quizás en algún momento nosotros nos hemos hecho algunas preguntas con respecto a nuestra muerte o al momento de nuestra muerte. Y la escatología es ese campo de la teología que responde justamente a estas preguntas. Por ejemplo, ¿usted se ha preguntado alguna vez qué sucederá después de que usted se muera? Algunos se preguntan, los que quizás tienen miedo de morir en alguna muerte trágica, algunos piensan, ¿será que voy a seguir sintiendo dolor? ¿Será que va a existir una conciencia después de la muerte? O sea, que yo voy a estar muerto, pero voy a tener conciencia de lo que pasó, de a dónde voy, de qué va a pasar conmigo. También nos preguntamos, ¿hay juicio antes de la resurrección final? ¿A dónde va el hombre inmediatamente después de morir? No es, ya obviamente vamos a ir a un cementerio, pero ¿a dónde va a ir ese hombre después de morir? Y hoy vamos a tener como texto base Hebreos en el capítulo 9, versículo 27, 28. Hebreos 9, 27, 28. Y dice la palabra del Señor: y como está ordenado a los hombres morir una sola vez, viniendo después el juicio. Este primer versículo afirma el principio universal de que cada persona muere una única vez. Esto niega todo concepto de reencarnación, porque aunque parezca increíble, hay hijos de Dios cristianos que siguen pensando que mueren y van a reencarnar en un perro, en un gato, en un pájaro. Y vean lo que dice el versículo 28. Así también Cristo, ofreciéndose una sola vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá una segunda vez, no por causa del pecado,
sino para la salvación de los que esperan por Él. Entonces, Cristo tiene un regreso prometido, nos dice este versículo, pero con un propósito diferente al de su primera venida. En su primera venida Él vino a restaurar esa comunión entre nosotros y el Padre. Vino a cargar por todos los pecados de la humanidad en esa primera vez. Pero dice la palabra que en esta segunda venida no vendrá como sacrificio ni para lidiar con el pecado, pues ya lo ha conquistado. Su segunda venida será para la consumación de la salvación de todos aquellos creyentes que viven en anticipación de su retorno. Entonces, ¿por qué tenemos que pasar nosotros por la muerte? ¿Será que ese era el plan de Dios desde la creación? Que un día naciéramos y que otro día tuviéramos que morir. ¿Por qué tenemos que pasar nosotros por la muerte? Porque la muerte es consecuencia del pecado. Romanos 5:12 nos dice la palabra del Señor. Romanos 5:12. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. En este versículo, el apóstol Pablo nos dice que por la desobediencia de Adán entró el pecado y la muerte. Su desobediencia trajo pecado al mundo. El pecado trajo la muerte espiritual, que es la separación de la comunión perfecta con Dios. Y también trajo la muerte física, esa muerte del cuerpo. Se volvió mortal y en el proceso de decadencia, y fue cuando el proceso de esa decadencia comenzó. Y como resultado, la muerte se extendió a toda la humanidad. Entonces vemos, entra el pecado y junto con él las consecuencias. No es que no hubo una consecuencia, no fue solamente que los expulsaron del jardín del Edén y ya ahí paró todo. No, la muerte entró por causa del pecado. Entonces necesitamos entender que la muerte no formaba parte del plan original de la creación. Porque según la teología bíblica, es una penalidad divina sobre el pecado. Y la palabra de Dios en Génesis 2:17 nos dice: no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces la muerte física es resultado directo de la caída que se dio en el jardín del Edén. Esa es la consecuencia de ese pecado. El hombre fue creado para vivir y se volvió mortal por causa de esa transgresión. Sin embargo, la muerte es un enemigo vencido por Cristo, pero que aún opera hasta la consumación final. Y la palabra del Señor nos continúa dando más pistas acerca de este tema del día de hoy. 1 Corintios 15:26 dice la palabra del Señor: y el último enemigo que será destruido es la muerte. O sea, que hasta que venga el juicio vamos a tener que estar lidiando con la muerte. Hasta el día del juicio. Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 14, nos dice la palabra: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Es decir, la muerte es una penalidad real, pero para el creyente se transforma en una puerta hacia la vida eterna.
La muerte es el juicio temporal de Dios sobre el pecado, un recordatorio constante de nuestra pérdida de identidad o el distanciamiento con Él. Hermanos, ¿ustedes creen que la muerte es algo inevitable? ¿Será algo inevitable la muerte? La palabra del Señor en Hebreos 9:27 nos dice, y como está ordenado a los hombres morir una sola vez, después viene el juicio. Entonces, tenemos acá que la muerte es universal, no hay escapatoria y no hace distinción de personas. No es porque yo me porto bien hoy, no voy a morir. Ustedes han escuchado alguna vez decir, ¿y por qué murió si era tan bueno? ¿Por qué Dios se lo llevó si él era tan bueno? Porque la muerte no hace distinción de personas. Todos tenemos una fecha escrita, así como los productos que usted compra en el supermercado, que vienen con fecha de caducidad. Así estamos nosotros. Desde que nacemos ya está escrito el día en que vamos a morir también. No es algo que salió ahí de improviso, algo que sucedió nada más porque tenía que suceder. No, Dios está al control de todas las situaciones y ya Dios tiene establecido cuál va a ser nuestro día. Por eso nosotros no podemos estar viviendo como que si no hubiera un mañana. O más bien pensando que tenemos largura de días. De decir, no, mañana hago tal cosa. O el otro año ya me tomo las cosas de Dios en serio. Hermano, ¿usted sabe si va a llegar al próximo año? ¿Usted sabe si va a llegar a mañana? ¿Si va a estar dentro de una hora? Eso no lo sabemos. Entonces, ¿cómo podemos decirle al Señor, Señor, el próximo año sí me voy a comprometer contigo, el otro año sí te voy a servir, sí te voy a honrar, sí me voy a guardar en santidad, esta relación que no te honra la voy a poner en tus manos, nos vamos a casar, vamos a hacer tal cosa? Y resulta y sucede que ni siquiera sabemos si vamos a estar el próximo minuto, porque no lo sabemos. No le damos gracias a Dios muchas veces porque nos ha regalado un día más de vida al levantarnos. A veces nos levantamos, como decía mi abuelito, se levantan como los chanchos o como las vacas. Nada más se levantan y no se acuerdan que hubo un Dios que fue el que nos despertó, el que nos está regalando ese día más de vida. Y no sabemos porque creemos que, no, yo me congrego, yo oro, yo leo la Biblia. Ya, yo sé que voy a terminar el año. Es más, hago planes para fin de año de una vez. Pero ¿por qué no hace planes para hoy mismo? Para este mismo momento, de decirle al Señor, Señor, aquí estoy esperando hasta el momento en que tú me lleves a tu presencia. ¿Por qué contamos con el día de mañana si no sabemos si vamos a tener ese día? Aquí dice que la muerte es universal, no hay escapatoria. Y no hace distinción de personas. No hace distinción de personas. ¿Cuántos niños no han muerto? ¿Cuántos jóvenes? Y usted dice, pero ¿por qué murió si era tan joven? Estaba empezando a vivir. Porque su momento ya estaba escrito. Su momento ya estaba escrito. La muerte, y esto es algo que nosotros tenemos que tener muy presente, la muerte nivela a todos, pobres y ricos, sabios e ignorantes, creyentes e incrédulos, todos pasarán por ella. No es que porque usted sea creyente usted no va a pasar por la muerte, o porque el incrédulo le va a llegar más rápido. Todos vamos a pasar por ahí. Vean lo que dice la palabra del Señor. Salmos 89:48. Salmos 89:48. ¿Qué hombre podrá vivir sin ver la muerte o librarse del poder del sepulcro? Es una pregunta lo que nos está haciendo acá este salmo. ¿Qué hombre va a poder vivir sin ver la muerte?
¿Qué hombre va a poder librarse del poder del sepulcro? Este salmo, hermano, nos llama a vivir con conciencia de nuestra propia mortalidad y a buscar nuestra esperanza de vida en Dios, no en nosotros mismos, porque no depende de nosotros. Todo está en manos de Dios. Ningún ser humano escapa de la muerte física, excepto aquellos transformados en la venida de Cristo. Según la enseñanza premilenialista. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay una visión alineada con la esperanza literal del retorno inminente de Cristo. Todos estamos esperando la vuelta de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que le conocemos, los que le hemos aceptado, estamos esperando ese momento. Pero ¿será que nos comportamos y que vivimos conscientes de que va a venir, de que va a estar acá, de que vamos a estar ante su presencia dándole cuentas? ¿Será que tenemos esa conciencia de que a Él no le podemos engañar? De que a Él no vamos a llegar y decirles que esa no fue mi intención. Dios ve nuestro corazón. Él conoce nuestros pensamientos. Nosotros para Él somos como un libro abierto. Y hay personas que creen que van a llegar ese día y le van a decir al Señor, no, Señor, es que no fue mi intención, yo no quería hacer eso, yo no quería lastimar, yo no quería ofender. Si usted lo hizo, fue porque eso ya estaba aquí. Y de ahí salió. El corazón es el centro de todos los males. Entonces, primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 17, nos dice: después nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Este versículo nos da ánimo y esperanza a los creyentes. Nos asegura que la muerte no es una separación final y que todos nos uniremos con el Señor y los demás creyentes. Entonces, hermanos, la muerte es la separación del cuerpo. Bíblicamente, la muerte es la separación entre el cuerpo físico y el espíritu y el alma. Vean lo que dice Eclesiastés en el versículo 12, el capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuela a Dios que lo dio. Entonces debemos vivir con la conciencia de que nuestra vida física es temporal, no somos eternos y tiene un límite, pero el espíritu es don de Dios y a Él regresará. ¿Qué quiere decir esto? El hombre continúa vivo en su parte espiritual después de la muerte. ¿Ustedes recuerdan al ladrón al lado de Jesús? Dice la palabra del Señor en Lucas 23, 43. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Saben quién estuvo con él en el paraíso? No fue el cuerpo, sino el espíritu de este hombre. Estuvo con él en el paraíso. ¿Recuerdan ustedes la historia del rico y Lázaro? Dice la palabra del Señor en Lucas 16, 19, 31. Jesús dijo: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y vivía siempre rodeado de lujos. A su puerta tirado había un mendigo cubierto de llagas llamado Lázaro.
Él ansiaba comer de lo que caía de la mesa del hombre rico, y los perros venían a lamerle las heridas. Por fin el mendigo murió, y los ángeles lo llevaron junto a Abraham. El rico también murió y fue sepultado. Y fue al lugar de los muertos. Allí, en tormento, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro a su lado. Entonces el rico gritó: Padre Abraham, ten compasión de mí. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua. Estoy en agonía en estas llamas. Pero Abraham respondió: Hijo, recuerda que durante tu vida tuviste todo lo que querías y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí consolado y tú estás en agonía. Además, hay entre nosotros un gran abismo. Nadie de aquí puede pasar a tu lado, ni nadie de allá puede cruzar hacia nosotros. Entonces el rico dijo: Por favor, padre Abraham, al menos manda a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos y quiero advertirles para que no terminen en este lugar de tormento. Abraham respondió: Moisés y los profetas ya les han advertido, que escuchen lo que ellos dijeron. Entonces el rico dijo: No, padre Abraham, pero si alguien de entre los muertos vaya, se arrepentirán. Pero Abraham respondió: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien resucite de entre los muertos. Pero acá en todo esto hay un versículo clave, que es el versículo 26 de ese capítulo, que nos dice: hay entre nosotros un gran abismo. Nadie de aquí puede pasar al otro lado, ni nadie de allá puede cruzar hacia nosotros. Esto hace referencia a un estado intermedio. Y aquí nos surge la pregunta: ¿qué será ese estado intermedio? ¿Con qué se come eso? ¿Lo han escuchado ustedes nombrar, ese estado intermedio? Veamos la definición. El estado intermedio es el periodo entre la muerte y la resurrección final. Ese es el estado intermedio. De ese punto de la muerte hasta esperar la resurrección final. De eso nos dice ese versículo, que nadie puede cruzar hacia el otro lado, ni nadie del otro lado puede venir para acá. Entonces, eso de que los muertos salen, o que los muertos me visitan, o que los muertos me hablan, no es cierto. En este estado, el alma permanece consciente, en plena actividad, esperando el juicio y la resurrección, como lo dice la palabra en Apocalipsis, en el capítulo 6, versículos del 9 al 11. Y dice la palabra del Señor: Cuando el Cordero abrió el 5º sello, vio bajo el altar las almas de todos los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por su testimonio fiel. Clamaban al Señor en alta voz y decían: Oh soberano Señor, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo pasará hasta que juzgues a los habitantes de la tierra y vengues nuestra sangre? Entonces a cada uno se le dio una vestidura blanca y se les dijo:
que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos, sus compañeros en el servicio, que se unirían a ellos después de ser muertos. Entonces, esto quiere decir que el alma espera la resurrección y el juicio, pero su condición espiritual ya está determinada. Las escrituras indican que los creyentes experimentan gozo consciente con Cristo después de la muerte, mientras que los impíos enfrentan un castigo consciente. Entonces, ¿cuál es el destino inmediato después de nuestra muerte? ¿Se han hecho ustedes esa pregunta? ¿Cuál es ese destino inmediato? Para los salvos, dice que son llevados a la presencia de Cristo. Y Pablo lo deja claro en Filipenses, para que lo busquen luego y lo puedan estudiar. En el capítulo 1, versículo 23. La presencia del Señor se llama paraíso. Así se llama la presencia del Señor. Esa presencia a la que los justos vamos a ser llevados, dice la palabra. Se llama paraíso. Entonces, ¿de dónde saca usted eso, pastor? Lucas 23, 43. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero también hay un destino inmediato para los perdidos. ¿Cuál es ese destino inmediato de los perdidos? Ellos serán enviados a un lugar de tormento, consciente pero provisional. Aún no es el infierno final, sino que se trata de un Hades temporal, donde esperarán el juicio. Lucas 16, 23 dice la palabra del Señor. Lucas 16, 23. Y el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, hermanos, aquí nosotros, ¿será que hay un rechazo? ¿O será que podemos rechazar esa teoría de que el alma duerme? Porque dicen que, yo he escuchado a muchos decir que cuando la persona muere, el alma entra en un sueño profundo, esperando hasta la venida del Señor. Entonces, el término dormir, usado en algunos textos, se refiere a la muerte del cuerpo, no del alma. O sea, no es el alma la que está dormida, es el cuerpo el que va a dormir. El alma no. Pero, ¿qué base bíblica, hermano? Es que eso es fuerte. 1 Tesalonicenses 4:13 nos dice, hermanos, no queremos que ignoren acerca de los que duermen. Aquí habla de los que ya han muerto. Para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. O sea, acá nos está hablando de que el cuerpo ha dormido y se refiere a los que han muerto. Entonces el alma no ha muerto, hermanos. El alma no ha dormido. El alma está consciente. El cuerpo es el único que ha entrado en ese espacio de descanso, si se le puede llamar así. Entonces, ¿cómo será la resurrección del cuerpo? Porque un día estaba escuchando y había un hermano, un pastor, con un tema que él decía, ¿será que aquellos que son incinerados, cómo van a hacer eso si no van a tener un cuerpo al cual volver? Porque fueron quemados, su cuerpo fue quemado. ¿A cuál cuerpo va a volver su alma?
¿Se han hecho esa pregunta ustedes? Bueno, tenemos tarea para los del pequeño grupo. Pregunta de examen. Entonces, la resurrección corporal y literal, dice la teología, defiende la resurrección literal y física del cuerpo. Entonces, no se sorprendan tanto, dice la palabra del Señor. Viene el tiempo en que todos los muertos oirán en sus tumbas la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Aquellos que hicieron el bien resucitarán para tener vida eterna, y aquellos que continuaron haciendo el mal resucitarán para ser juzgados. O sea, todos vamos a resucitar. Todos vamos a estar ahí ante el tribunal de Cristo dando cuentas por lo que hicimos. Jesús es el primogénito de entre los muertos, el modelo de nuestra resurrección futura, descrita por Pablo. En 1 Corintios 15, del 20 al 23, nos dice la palabra del Señor. Pero Cristo, de hecho, resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de la cosecha de todos los que murieron. Así como la muerte entró en el mundo por medio de un solo hombre, ahora la resurrección de los muertos comenzó por medio de un solo hombre. Así como todos morimos en Adán, todos los que son de Cristo recibirán nueva vida. Pero la resurrección tiene un orden. Cristo resucitó como el primer fruto de la cosecha. Y después, todos los que son de Cristo resucitarán cuando Él regrese. Hermanos, la resurrección, hay un tema acá, que es la resurrección de los justos y los injustos. Todos vamos a resucitar. Todos vamos a estar ante la presencia del Padre. Juan, en el capítulo 5, versículo 29, nos dice, él afirma que habrá dos resurrecciones, la de vida y la de condenación. Esto confirma el juicio diferenciado entre los que están en Cristo y los que lo rechazaron. La escatología culmina en la resurrección final, que precede al juicio. Los salvos recibirán un cuerpo glorificado, inmortal, incorruptible y adecuado para la eternidad con Dios. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 15, del versículo 42 al 54. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, el cuerpo terrenal es sembrado en la tierra, pero resucitará para vivir para siempre. Nuestro cuerpo es enterrado en deshonra, pero resucitará en gloria. Es enterrado en debilidad, pero resucitará en poder. Es enterrado como un cuerpo humano natural, mas resucitará como cuerpo espiritual. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Acontecerá, dice la palabra, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al sonido de la última trompeta. Pues cuando la última trompeta suene, los que murieron resucitarán para vivir para siempre. Y nosotros, los que estamos vivos, también seremos transformados. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados, dice la palabra. Porque nuestro cuerpo mortal debe ser transformado en un cuerpo inmortal. Entonces, ¿cómo nuestro cuerpo inmortal haya sido transformado en un cuerpo mortal? Se cumplirá la escritura que dice, la muerte ha sido devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? El pecado es el aguijón de la muerte que nos hiere,
y la ley es lo que la hace más fuerte al pecado. Pero gracias a Dios, los que nos da la victoria sobre el pecado y sobre la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, sean fuertes y firmes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, pues saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Los impíos también recibirán, pero para la condenación eterna, con un cuerpo apto para soportar la pena del juicio. Daniel 12:2 nos dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Mateo 10:28 nos dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, hermanos, acá la palabra nos está diciendo que habrá un juicio individual. Será un juicio inmediato y un juicio final. El juicio inmediato ocurre en la determinación del destino del alma después de la muerte. Ese es el primer juicio, que es donde se decide a dónde irá esa alma después de la muerte. Y luego vendrá el juicio final. Y este juicio dice que es público, solemne, universal y escatológico, donde todos comparecerán ante Cristo. Todos. Y la palabra del Señor en 2 Corintios, en el capítulo 5, versículo 10, nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Wow. Todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. O sea, no es de que usted va a llegar y me voy a quedar ahí escondidito donde no me vea para no pasar por ahí mientras atienden a todos los demás. Todos vamos a pasar por ese tribunal. Nada. Entonces, sea bueno o sea malo, pero sea bueno y sea malo según quién, porque nosotros tenemos un criterio así como muy distorsionado de lo que es bueno y es malo, de lo que es justicia y lo que es injusticia. Entonces, este versículo es una advertencia y un recordatorio para los creyentes de la responsabilidad que tenemos por nuestras acciones. Pastor, pero entonces, ¿cuál será el criterio de ese juicio? Porque siempre, en todos los juicios, hay un fiscal que es el que acusa. Es un fiscal, hay un fiscal que está ahí con todo el expediente. Ese tiene una enciclopedia así, ¿verdad? Dice, ahora sí, fulanito, sí, venga, aquí está. Entonces, los creyentes serán juzgados conforme a sus obras, pero no para salvación, sino para galardones. 1 Corintios 3, del 12 al 15, nos dice la palabra del Señor. 1 Corintios 3, 12 al 15. Aquellos que construyen sobre este fundamento pueden usar diversos materiales. Y aquí esto se refiere a las obras. ¿Ok? Aquellos que construyen sobre este fundamento pueden usar diversos materiales. Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja. En el día del juicio, sin embargo, el fuego revelará qué tipo de obra realizó cada constructor, y el fuego mostrará si la obra tiene algún valor. Wow.
Si permanece, el constructor recibirá recompensa, dice la palabra. Si se quema, el constructor sufrirá gran pérdida, pero será salvo como quien es rescatado del medio del fuego. Este versículo es una poderosa analogía que Pablo utiliza para explicar la naturaleza de la obra cristiana construida sobre el único fundamento que es Cristo. Cristo es el fundamento que no puede cambiarse, ni tampoco puede ponerse a otro. Es Cristo. Esa es la base o el fundamento de nuestra fe. Cristo. No puedes poner a otro, no puedes cambiar. Es Cristo. Los materiales que nos relata este versículo representan nuestras obras. Cuando habla acerca del oro, la plata y las piedras preciosas, estas representan obras de calidad, hechas con motivos puros y para la gloria de Dios. Son permanentes, pero los que utilizan el material de madera, heno y la hojarasca son las obras de poca calidad, hechas quizás con motivos egoístas o superficiales. Los tales son temporales y combustibles. Entonces, pero ¿cuál es ese fuego del que nos habla acá este versículo? El fuego es el día del juicio. Simboliza la prueba que revelará la calidad y el valor eterno de la obra de cada creyente. Porque los incrédulos serán juzgados por sus obras y por su rechazo a Cristo. Hoy está fuerte, hermanos. Pero es necesario. Romanos 2, del 5 al 8 nos dice: pero tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto no es como cuando usted está en el trabajo y usted puede darse ciertas escapaditas, ciertos descansos, ¿verdad? Y que usted dice, mi jefe no está, no se va a dar cuenta. No es lo mismo. No es lo mismo. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Lo que hicimos, lo que no hicimos, lo que dijimos, lo que no dijimos, lo que pensamos, lo que no pensamos. Conforme a las obras de cada uno. Dice el siguiente versículo: vida eterna a los que perseverando en bien hacen, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y otro versículo que es Juan 3:18 nos dice la palabra del Señor. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, hermanos, la doctrina de la salvación por gracia en la teología muestra que nadie será salvo por méritos propios. Nadie será salvo por méritos propios. Entonces, hermanos, acá nos surge otra pregunta. ¿Cuál será el papel de Cristo en este juicio? Como juez, ¿cuál va a ser su papel? Y la palabra del Señor nos dice en Hechos 17:31. Hechos 17:31. Dios ha determinado un día para juzgar al mundo con justicia por medio de un hombre, Jesucristo. Este versículo establece que ya Dios ha designado a Jesús para juzgar a toda la humanidad. No seremos nosotros los que decidamos lo que es bueno
o lo que es malo. O sea, no vamos a ser nosotros los que vamos a llegar y le vamos a decir al Señor, Señor, es que yo hice lo bueno, yo hice bien, yo tuve buenas obras, yo ayudé. Seremos juzgados según la justicia de Dios, no según lo que nosotros consideremos bueno o malo, o no tan malo. No seremos nosotros los que decidamos lo que es bueno o es malo. No podemos vivir como si nuestras acciones no tuvieran consecuencias eternas. Todo lo que nosotros hacemos acá va a tener consecuencias eternas. Todo. Debemos vivir reconociendo que Cristo es nuestro estandarte moral y nuestro juez final. Yo siempre les hago esta comparación. Si usted viene ahorita desde su posición y se compara con alguien que vive en las calles, con un indigente, usted no se va a ver tan mal. Y usted va a decir, yo tengo casa, tengo ropita limpia, tengo comida, yo me baño, huelo rico. Pero ahí usted no se va a ver tan mal. Usted va a decir, no estoy tan mal. O con el hermano que miente o con el hermano que anda en pecado. No, es que yo creo que yo no peco de esa forma, pero estás pecando de otra al juzgar, al señalar, al condenar, al criticar. Pero si nosotros nos comparamos con la imagen de Cristo, con la obra de Cristo, ¿quién pasa a ser el indigente? Nosotros. Somos nosotros los que ocupamos el lugar de indigentes si nos comparamos con Cristo. Así de duro como suena. Entonces, Cristo es nuestro Salvador y nuestro juez. Entonces, ¿cuál es el destino final del ser humano? ¿Cuál va a ser ese destino final? La gloria eterna para los salvos. El cielo es un lugar real y eterno, donde Dios habita con su pueblo. La palabra del Señor nos dice en Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermano, la palabra del Señor es clara. Apocalipsis 21, del 1 al 4, nos dice la palabra del Señor. Entonces vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar ya no existía. Vi una ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, como una novia hermosa vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que venía del trono y decía: miren, el tabernáculo de Dios está en medio de su pueblo. Dios habitará con ellos y ellos serán su pueblo. El mismo Dios estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos, y ya no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas han pasado para siempre, dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, esa comunión perfecta con Dios será restaurada, y todo dolor, pecado y muerte desaparecerán. Los creyentes recibirán galardones conforme a su fidelidad. La condenación eterna para los perdidos, el infierno es real, consciente y eterno. Dice la palabra del Señor en Marcos 9, en el versículo 43 al 48. Si tu mano te lleva a pecar,
córtala. Es mejor entrar en la vida eterna con una sola mano que ser arrojado al fuego del infierno con las dos manos. Allí el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Pero vean también lo que dice más adelante, en el versículo 45. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies para ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos para ser echado al infierno. El lugar de fuego eterno, hermanos, la separación de Dios, el sufrimiento consciente. Hermanos, ¿cuáles son las aplicaciones prácticas que podemos sacar en este día? La primera aplicación práctica es vivir mirando la eternidad. Esa es la primera aplicación práctica que podemos sacar. El Salmo 90, 12 nos dice: enséñanos a contar nuestros días. La escatología nos llama a vigilancia, a santidad, a temor del Señor y a la misión. La segunda aplicación práctica es consolar a los salvos. La certeza de la resurrección consuela a los que lloran. El sufrimiento presente será recompensado para la gloria eterna. Y la tercera aplicación, evangelizar a los perdidos. Esa realidad del juicio eterno debe movernos a la compasión y a la urgencia. No podemos seguir viviendo como si no nos importara la gente que se va a perder. Tiene que haber en nosotros un sentido de urgencia, de compasión, de misericordia para aquellos que van inevitablemente a la condenación eterna. Nosotros tenemos que vivir con ese sentido de urgencia. En nuestra familia hay muchos que no conocen aún de Dios y nosotros vivimos como que si no nos importara. Y parece a veces que fuera así, que no nos importa que ellos vayan a pasar a esa condenación eterna, a ese sufrimiento eterno. Tenemos que tener sentido de urgencia y compasión con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con nuestra comunidad, con todas las personas que nos rodean. Cuando usted escucha a alguien que no conoce de Dios, Dios ahí te está dando la oportunidad para que usted lleve a esa persona a los pies de Cristo. No es para que usted diga, pobrecito este va para el infierno. Le aseguro que cae usted primero al no haber tenido compasión por ese hermano que no conocía de Cristo. Tenemos que tener compasión. La escatología es un recordatorio solemne de que el destino eterno del ser humano se define en esta vida. Aquí es donde se define todo. Allá vamos a ir como cuando usted va a retirar las notas. Allá le van a decir si usted pasó o no pasó. Pero aquí es donde se define todo. ¿Cómo estamos hoy? ¿Será que hemos aprobado? ¿O estamos esperando que nos regalen puntos cuando lleguemos allá? Porque si estamos esperando que nos regalen puntos, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Cuando lleguemos allá, ya vamos a tener ya una nota ya fijada, establecida, que va a decir aprobado o reprobado. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo estamos nosotros hoy? ¿Estaremos aprobados o reprobados? Hágase esa pregunta. Llévesela a su casa, ve a su familia, a sus familiares y hágase el examen y diga,
¿Cuántos de mi familia conocen a Cristo? ¿A cuántos les he hablado? ¿Cuántos de mis familiares? ¿Cuántos de mi comunidad? Ah, no, pero es que yo solo le hablé a mi esposa, a mi esposo. Pues puña, pero las cuentas no dan, porque en la casa hay más gente, en la comunidad hay mucho más gente, y nosotros a veces decimos, Señor, mándame donde soy necesario, llévame donde alguien necesite de tu palabra. Y el Señor allá arriba, ¿qué será? ¿Que está ciego? ¿No está viendo? ¿Cuántos en su casa no me conocen? ¿Cuántos de sus vecinos no me conocen? Ante la muerte y el juicio, cada persona debe reflexionar, hermanos, ¿dónde pasaré la eternidad? ¿Dónde vamos a pasar nuestra eternidad? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿O será que sigue esperando a que llegue el juicio para que en el juicio le digan a dónde va? Ya cuando usted no puede hacer nada. Porque es aquí donde se define. Es aquí donde se va a ver quiénes somos. Allá nada más vamos por el resultado. ¿Dónde pasaremos nuestra eternidad? ¿Lamentándonos por las faltas de oportunidades para predicar? Porque a veces creemos que predicar la palabra es nada más venir y pararse aquí. A veces creemos que es eso. Y hay gente que entra en lucha porque no, es que yo quiero predicar la palabra, es que yo quiero estar ahí. Y Dios dándote la oportunidad allá para que lo hagas. Pero usted no quiere, y no es que usted anhele predicar, usted lo que quiere es una posición al venir y pararse acá. Porque si usted quiere predicar, usted va allá, no espera estar aquí para predicar. Entonces, hermanos, que esta doctrina hoy nos lleve a vivir con temor, esperanza y un fervor misionero, de hacer la obra de Cristo. Yo creo que todos aquí amamos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras esposas, esposos, hermanos, sobrinos, nietos, a toda nuestra familia, porque cuando ellos mueren, a nosotros nos duele que ellos mueran, pero no nos duele el destino que ellos van a tener allá. Entonces, ¿de qué te sirve que te duele aquí si no te duele lo que va a pasar con ellos allá? Estamos siendo hipócritas, porque lo que nos tiene que doler es allá. Porque cuando Él se va de aquí, va a ir a la presencia del Señor, donde Él tendrá que dar cuentas. Entonces, hermanos, creo que la palabra de hoy nos hace un fuerte llamado acerca de dónde estamos hoy con respecto a la muerte, con respecto al juicio, con respecto a la eternidad. ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde está nuestra familia hoy? ¿Dónde están nuestros seres queridos hoy? Yo le invito a usted que se ponga de pie, vamos a orar.